¿A quién le toca a usted? Hay una presentación difícil. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Voy a hacer la presentación a nombre del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad del Ministerio de la Producción. Ahora está trabajando bajo la marca Innovate Perú. Este programa engloba lo que ustedes conocen y me han identificado acá, FinCit, Fondo FinCit, Fondo Fidecon, y hemos estado trabajando estrechamente con CITEC y muchas de las entidades presentes acá, ¿no? El objetivo de este programa, el objetivo general, es impulsar y consolidar la innovación para incrementar la competitividad y productividad de las empresas, los sectores y la economía en su conjunto. Y como objetivos específicos, incrementar la innovación en los procesos productivos empresariales, impulsar el emprendimiento innovador y facilitar la absorción y adaptación tecnológica para las empresas, ¿no? Como se mencionó en la presentación de la doctora Orjeda, acá también la empresa ocupa un papel central y todo el ecosistema tiene que funcionar de alguna manera, de complementar esfuerzos y hacer que la empresa tenga los recursos para generar riqueza y apoyar a la sociedad. La siguiente, por favor. Los recursos con que cuenta el programa, ¿no? De manera general, el programa ha estado trabajando con recursos provenientes en una primera etapa de un primer préstamo del BID al Perú para temas de ciencia y tecnología y una contrapartida del gobierno peruano que totalizaban aproximadamente 100 millones de soles, ¿no? Es un contrato firmado en dólares, equivalente a 100 millones de soles, que se ejecutaron ya durante los años 2007 a 2013. En julio del 2013 culminamos la ejecución de ese fondo y se firmó un segundo contrato de préstamo con el BID, nuevamente con una contrapartida del gobierno peruano. Esta vez la contrapartida fue mucho mayor, o sea, fue una mayor proporción de tesoro público en este fondo. Un total de 300 millones de soles, esto se ha empezado a ejecutar recientemente, o sea que el fondo está todavía en curso, y también manejamos desde el año 2008 un fondo del Ministerio de la Producción con recursos del Tesoro Público, el Fondo Fidecon, por un monto de 200 millones de soles. Este fondo también está activo, el único que ya concluyó es el primero, los demás están activos, y uno que está por empezar a utilizarse es el FOMITEC, que tiene una parte de este fondo FOMITEX, está destinado para la innovación y el emprendedurismo, que es la parte que vamos nosotros a utilizar con un monto de 72 millones de soles. Ahora, el presupuesto que ha venido utilizando el programa, en el 2014 se han ejecutado 90 millones de dólares y para el 2015 se espera tener una ejecución de 118 millones de soles. Acá en esta lámina se resume lo que se ha financiado desde el que entró en funcionamiento el fondo en el 2008, o sea, hasta el 2014. Tenemos en un primer grupo los financiamientos que se han orientado al sector empresarial. Entonces tenemos que se han financiado 708 proyectos para empresas, compuestos por 630 proyectos de innovación, 65 proyectos de misiones y pasantías, ¿no? Donde los empresarios y sus trabajadores tienen opción de visitar otros lugares, otras realidades y mandar también trabajadores a que se capaciten, y de esta manera se hace una transferencia de tecnología que es muy importante para nosotros. Luego 23 proyectos de emprendimientos, ¿no? Se está abordando también el tema de las empresas que recién se crean, que necesitan un impulso importante en esta etapa. 11 proyectos de transferencia de conocimientos, con un fuerte enfoque hacia microempresas en estos proyectos. Después 260 proyectos de investigación y 36 proyectos de equipamiento. Estos hacen un total de 296 proyectos que han estado orientados directamente a universidades e institutos de investigación. Nosotros
fomentamos la asociatividad entre empresas y universidades, ¿no? Entonces, si bien estos proyectos que estoy mencionando han tenido una orientación y en el primer caso han sido presentados por empresas o asociaciones de producción y en el segundo caso por universidades o institutos de investigación, en muchos de ellos han participado de la mano con empresas, universidades o también se han asociado de manera muy original universidades entre ellas, ¿no? Tenemos montones de casos que en un momento que tuviéramos más espacio para explicarlo, podríamos contarles lo interesante que han sido todos estos tipos de asociatividad que se han promovido en base a estos fondos. También se han financiado becas, un total de 155 becas, 58 han correspondido a becas de doctorado en el extranjero, esto se ha hecho de la mano con Concitec. El doctor Delgado, que ha sido mencionado en la presentación anterior, fue uno de los becarios de estas becas en el extranjero y da mucha satisfacción ver cómo una persona que se ha capacitado continúa, ¿no?, buscando fondos y haciendo una tarea importante al servicio del sistema de ciencia y tecnología. También se han otorgado 30 becas de doctorado nacional. Este concurso también ha sido realizado conjuntamente con Concitec. 10 becas de repatriación. Estos son unas cantidades así muy pequeñitas en comparación de lo que se trabaja en otros países, pero ya empezamos a dar los primeros pasos, a tener las primeras experiencias y con mayor cantidad de fondos esto se va replicando. También es un trabajo que está abordando Concitec, entonces vamos a poder contar con mayor participación de investigadores que tienen experiencia en el extranjero, en laboratorios ¿no?, de mucho desarrollo para que también nos transmitan un poco de ese conocimiento. 53 becas de maestrías y diplomados. Estas son becas que se otorgaron en base a unos programas que el mismo fondo propició que se crearan, ¿no? Universidades como Cayetano Heredia, Católica, la Universidad de Piura, implementaron diplomados y maestrías en gestión de la innovación. Y estos programas están actualmente en funcionamiento, ya van por la tercera, cuarta promoción, entonces están consiguiendo, ¿no?, una sostenibilidad en el tiempo que es importante. También se han financiado 11 proyectos de acreditación de laboratorios, ¿no? Nosotros como país necesitamos trabajar mucho en este tema para que las empresas aminoren sus costos, sean más competitivas y no tengan que estar recurriendo a laboratorios en el extranjero porque los locales no cuenten con acreditaciones. Igualmente, se han financiado 10 proyectos de agendas tecnológicas, de incubadoras y de extensionismo tecnológico. Entonces, en total hacen 21 proyectos de fortalecimiento y si le damos un clic más, tenemos un total de 1.180 proyectos financiados en ese periodo del 2008 al 2014. Como hemos obtenido fondos crecientes mostrados en la lámina anterior, entonces también esto va de la mano con una diversificación de los concursos, tratando de satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios de estos fondos, ¿no?, que son las instituciones que realizan investigación y las empresas que trabajan en innovación. En esta lámina tenemos una presentación de qué tamaño de empresas son los que se han acercado más a la utilización de estos fondos y vemos que son principalmente las microempresas, con 43%, luego las pequeñas empresas, con 29% de participación, las medianas empresas con 17% y la empresa grande con 11%. Acá también los porcentajes son de qué manera ellos se presentaron al proyecto, pero muchos de los proyectos que desarrollaron tuvieron asociatividad de estos diferentes tamaños de empresas, ¿no? Hay, por ejemplo, proyectos de empresas grandes que involucraban el trabajo con muchos productores, de asociaciones de productores o con pequeñas empresas, ¿no? Entonces, de esta manera hay siempre en estos proyectos mucha asociatividad, mucho complemento de esfuerzos que es importante. Y a nivel de región tenemos que el 53% de las empresas que utilizaron estos fondos se ubican en Lima y el 47% en regiones, y ahí es un reto que tenemos siempre de continuar con el esfuerzo de llegar cada vez más a las regiones y, a pesar de tener una sede en Lima, no estarnos concentrando solamente en las empresas de Lima. En la siguiente lámina
Les presento un trabajo que se hizo cuando se realizó la evaluación final del FINCIT, o sea, en el primer préstamo que ya concluyó y ya se tenían cifras como para ver un poquito cómo se habían utilizado los fondos y con una inquietud también de todas las entidades del Estado, principalmente el Ministerio de Economía, para saber si los recursos que se habían colocado habían sido satisfactoriamente colocados, ¿no? Ubicados. Entonces se hizo un ejercicio y se llegó a la conclusión que en promedio de la cantidad de dinero que se han colocado en las empresas, haciendo cálculos y proyecciones de lo que va a recuperar cada empresa con sus ventas y el pago que va a hacer por concepto de impuestos, va a generar un retorno hacia el Estado de $7.1 por cada dólar invertido. Entonces, este es un indicador bastante halagador, porque a nivel internacional se consideran ya muy buenos que sean estos índices entre 3 y 5 la tasa de retorno, ¿no? Entonces, eso ha dado pie también a que, teniendo mayor posibilidad del Estado de entregarnos mayor cantidad de fondos, lo vaya haciendo y que por el bien de toda la sociedad podamos contar con estos recursos que, a pesar de que van creciendo, todavía resultan un poco escasos, ¿no? ¿Qué características está teniendo este programa que por las siglas es PENIC? Este programa ha obtenido resultados destacables por expertos internacionales. O sea, ya el avance que hemos tenido con los años que venimos trabajando ya ha permitido que se realicen algunos estudios de la situación de la ciencia y tecnología en el Perú y que mencionen, ¿no?, la existencia del programa y que mencionen que efectivamente está cumpliendo un rol satisfactorio. Han sido así, por ejemplo, los informes que ha hecho la OECD, el estudio de la Unidad de Naciones Unidas para el Desarrollo que realizó con CEPAL en el año 2010 y también la evaluación intermedia que se hizo al propio programa en la etapa de FINCIT 1. Las operaciones del programa se alinean con las buenas prácticas internacionales. Se trabaja de una manera transparente. Esto nos ha permitido generar lazos de confianza con las instituciones con las que trabajamos. Al comienzo, sobre todo, el sector empresarial es un poquito reacio a trabajar con una entidad del Estado, pero han habido, experiencias bastante buenas. ¿Y esto por qué? Porque nosotros trabajamos con un consejo directivo donde hay representación del sector público, privado y académico. Entonces, todos los sectores de la sociedad están representados y toda la dirección que se da al trabajo que hacemos es conducido, ¿no?, por este consejo directivo. Hay una selección de las entidades que se adjudican los recursos de una manera concursable y transparente, ¿no?, tanto cuando provienen de empresas o del sector de las universidades y de los institutos. Se otorgan los proyectos en base al mérito, de una manera lo más óptima, objetiva que podemos. La evaluación se realiza por evaluadores independientes y expertos en la materia de cada concurso. El financiamiento se realiza por tramos. Cuando una entidad se adjudica un proyecto, presenta un programa, un plan de trabajo y unos hitos, y les vamos haciendo los desembolsos conforme al avance, y si el avance es óptimo, se le va dando el siguiente tramo, ¿no? Esto permite que prácticamente la totalidad de proyectos culminen con éxito, porque se le hace un acompañamiento y una supervisión. De esta misma manera, nosotros somos supervisados, ¿no?, por las diferentes entidades que aportan los recursos, por el Banco Interamericano, que también tiene un programa, una metodología para hacernos seguimiento. Y otra característica del programa es que, al haber esta continuidad, nos ha permitido tener algunas lecciones, aprender, ¿no?, de errores y de aciertos, y también de las entidades que trabajan con nosotros. Nosotros hemos utilizado mucho la experiencia de otras instituciones similares en otros países para poder avanzar también de una manera más rápida y con pasos más certeros, ¿no? Entonces, hay una curva de aprendizaje que es bastante útil de destacar. Y finalmente les quiero mencionar de que también estamos sometidos a auditorías, ¿no?, auditorías semestrales. Entonces, todo el trabajo que venimos realizando es transparente. Ustedes pueden encontrar toda la información en la página web,
cualquier información que deseen, siempre estamos ¿no? con la disponibilidad de brindarla, y eso sería lo que podría explicarles sobre este programa, y quedamos a su disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Agradecemos a la excelente presentación de la doctora. El congresista Guevara ha tenido que ausentarse por unos minutos por tareas paralelas legislativas que tiene a su cargo, pero pronto estará de retorno. Mientras dure en su ausencia, voy a reemplazarlo y vamos a seguir con la misma dinámica, pidiendo, sí, en lo posible, que fuesen lo más sucintos posibles, siendo que todavía tenemos varias instituciones aquí a quienes también queremos escuchar. Bueno, en todo caso, que continúe la persona, la siguiente institución, por favor, y en el orden que se ha comenzado. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Mauro Gutiérrez, vengo en representación del señor Carlos Anderson, presidente del CEPLAN. Primero saludar la iniciativa del Congreso en tratar este tema tan importante que aborda el tema de la investigación, la tecnología y la academia, dado que evidentemente el desarrollo del capital humano es un elemento central para el desarrollo del país. Una de las preguntas con la que hemos empezado la reunión hoy día era un poco caracterizar cuál era el nivel de presupuestos que nosotros manejamos en general como instituciones vinculadas al tema de la planificación, al tema de la investigación, ciencia y tecnología. En el caso del CEPLAN, actualmente el presupuesto asciende a 14 millones de soles. Lamentablemente, el presupuesto que pedimos fue de 21, solo nos han concedido 2/3 de ese monto. A pesar de que el CEPLAN, como su nombre mismo lo indica, es el Centro Nacional de Planificación. Es una entidad de alcance nacional que tiene que hacer coordinación con todas las instituciones del Estado, ve en materia de planificación, pero no solamente eso, tiene que ver de manera prospectiva cuáles son los retos a los que se enfrenta a desarrollar investigación, y el presupuesto evidentemente actual de 14 millones no es suficiente si lo comparamos con los presupuestos de otras instituciones, como por ejemplo el IMARPE, que tiene un presupuesto de 90 millones aproximadamente, el INEI, que tiene 135 millones de soles, el INIA, 46 millones. Actualmente el presupuesto del CEPLAN es bastante corto y hemos tratado de maximizar el número de actividades sujetas a esta restricción. Quisiera empezar con esta breve presentación, la voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Siguiente, por favor. Básicamente, de manera de resumen, el desarrollo y la diversificación productiva no son posibles sin ciencia y tecnología e innovación. Ese es un elemento central que tenemos que tener presente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los problemas principales en materia de ciencia, tecnología e innovación? Estos gráficos nos muestran un poco cuál es la situación actual del país. Si nosotros analizamos cómo las empresas vienen realizando su innovación, vemos que básicamente la innovación la entienden como adquisición de capital fijo, es decir, compra de máquinas. Esa es la innovación. Básicamente el 80% de los recursos destinados por las empresas en innovación es adquisición de maquinaria, pero desarrollo e investigación como tal no supera el 5%. Esa es la realidad nacional. Y si analizamos el cuadrito inferior de abajo, nos dice qué tan nueva es la tecnología que se usa. De la encuesta que se realizó, solo el 13% utiliza la tecnología más reciente, mientras que el 72% tiene tecnología de más de 5 años. ¿Y cuál es el nivel de la tecnología en general adquirida dentro del sector? Vemos que solo 3% señala que su tecnología es de alta tecnología, mientras que el 95% señala que es tecnología baja. Esa es la caracterización del estado de la incorporación de la innovación en la economía peruana, al menos esto en el sector manufacturero. Siguiente, por favor. Entonces, si nos comparamos con otros países, acá ponemos a Corea como referente. ¿Y por qué Corea? Porque Corea era muy parecido a Perú hace unas décadas. Hay que mirar un poco el Corea del pasado como el Perú de ahora y cómo podemos, en un par de años, esperemos llegar a esos niveles de desarrollo. Pero también es interesante mirar cómo están nuestros vecinos, ¿no? Chile, Colombia. Y acá vemos unos indicadores los indicadores de competitividad que entrega el web, y vemos cómo nos encontramos con respecto a nuestros pares. Estamos distantes en términos de nuestra capacidad de poder generar y también absorber innovación y desarrollo tecnológico.
Por ejemplo, en términos de calidad educativa en ciencias y matemáticas, estamos por debajo de todos nuestros pares, disponibilidad de tecnologías más recientes. Un poco para aclarar, nosotros somos el azulito que está más al centro. Mientras más alejados estemos de este gráfico de múltiples dimensiones, estaríamos mejor. Si estamos más al centro, estamos en peor condiciones. Y vemos que en casi todos los casos estamos más al centro que hacia afuera. Chile nos lleva una distancia, Colombia también nos lleva una distancia en muchos de estos componentes. ¿Y esto por qué? En gran medida por la insuficiencia del capital humano que tenemos actualmente. De acuerdo a un estudio de Concitec 2014, nos dice que la cantidad óptima de doctores e investigadores que deberíamos tener debería estar en el orden de los 17.500 investigadores. Actualmente tenemos 1.800. ¿Cuánto nos falta? Solo nos faltan 15.600. Solo eso. Es una brecha enorme. Tampoco no es una cosa que sea propia del país. Chile hace unos años quería desarrollar tecnología para poder hacer energía nuclear y cuando hicieron el inventario de científicos que podían operar esas plantas, realmente llegaban ni el 10% o 5% de lo que necesitaban. Entonces, en Latinoamérica hay una necesidad de investigadores en distintas áreas. En nuestro caso hay un déficit enorme de investigadores en distintas áreas del conocimiento. Siguiente, por favor. Pero veamos cuál es el nivel de acceso de cómo poder adquirir estos nuevos conocimientos, cómo se pueden financiar las empresas. Vemos, por ejemplo, acá, esta es la situación de las pequeñas empresas, de las pymes. Las pymes, básicamente, ¿qué cosa sucede con ellas? En primer lugar, son receptores menores del crédito nacional. Sumadas, la pequeña empresa y la mediana empresa representan alrededor del 30% del crédito que se entrega. Es decir, el 70% va a las empresas grandes. Pero también, justamente por ser empresas de mayor riesgo, son las que presentan una tasa de interés más alta. Si vemos las pymes, ¿cuál es la tasa promedio de tasa de interés? Está en el orden del 30%, mientras que una empresa grande, evidentemente porque tiene más colaterales, su tasa de interés es muchísimo menor. Entonces, vemos que estamos en un círculo vicioso en el que pequeñas empresas quisieran poder adquirir financiamiento para poder realizar no solo capital de trabajo, innovación, pero lamentablemente estas cuentan con capital escaso y a su vez caro. Siguiente. Siguiente. ¿Cuál es la tercera revolución industrial? ¿Dónde nos encontramos en este momento? El mundo en realidad está desarrollándose, encontrando nuevas tecnologías. Está investigando y desarrollando y generando inversiones de manera fuerte en biotecnología, bioelectrónica, alternativas de producción de alimentos, energías alternativas, nanotecnología, nuevos materiales. Y se están haciendo saltos enormes en desarrollo tecnológico. Hace unas semanas escuché el caso de un investigador que estaba tratando de, en base a nanotecnología, desarrollar robots que pudiesen atacar de manera directa a las células del cáncer, cosa que pareciese ciencia ficción, ya son líneas de investigación que se están desarrollando. ¿Cuánto nos falta para poder aspirar a ese tipo de tecnologías? Estamos lejos todavía de ese tipo de desarrollo. Y no es por la falta de capacidad del ser humano, son de las condiciones para poder alcanzar y desarrollar este tipo de investigación. Siguiente. ¿Qué otra característica tiene el mundo? Antes la revolución industrial, o básicamente estaba en tratar de producir de manera masiva un determinado producto, con el propósito de lograr economías de escala. Vale decir, producir un montón, reducir el costo unitario de producción, pero eso limitaba la variedad. En realidad, ahora el mundo está tendiendo a otra cosa, producir de manera eficiente, pero también tratar de personalizar los productos. Y ahí está el reto. Ese es el nuevo reto al que nos enfrentamos porque es la tendencia mundial. Siguiente. Para poder lograr esto, tenemos que lograr una hipersegmentación, vale decir, tenemos que tener la capacidad de beneficio debido a cualidades específicas, encontrar mercados en los cuales podamos diferenciarnos y a través de la innovación, la aplicación de tecnologías, marcas y patentes. Tener una capacidad de adaptación, tener ventajas en acceso a clientes, cantidad de flexibilidad y rapidez de respuesta. Muchas de nuestras empresas no tienen esa capacidad. Uno hace un pedido determinado y no lo puede hacer, ya sea porque no tiene la capacidad, los stocks necesarios en ese momento o simplemente no ha aplicado tecnologías para ser más eficientes en su gestión interna. Siguiente. Pero para poder desarrollarnos y tener una visión a futuro, tenemos que tener una visión prospectiva. Vale decir, tenemos que identificar hacia dónde queremos dirigirnos. Y muchas veces este ejercicio central no es desarrollado por las instituciones y tampoco por las empresas.
tenemos que definir cuál es nuestro horizonte. Y eso es lo que han hecho los países que han podido lograr desarrollo. Si nosotros miramos la parte inferior, donde señala Corea del Sur ha tenido distintas etapas de desarrollo, pero tuvo claro qué cosa es lo que tenía, hacia dónde quería dirigirse. En una primera etapa, básicamente de aprendizaje tecnológico, procedió al tema de la imitación, copiar las tecnologías disponibles. Tecnología requerida para su industrialización, y cómo lo hizo, a través del ensayo, la imitación y el error, la incorporación de ese conocimiento dentro de su proceso. Pero luego, ya en los 80, hace una actualización tecnológica, selecciona estratégicamente algunos sectores y desarrolla y fomenta de manera intensa el I+D+I. Y actualmente están en la etapa de la innovación creativa, y el tema es de mayor incertidumbre, hay mayor libertad, y la única forma de poder lograr enfrentarnos a este nuevo periodo es a través de la innovación creativa. Vale decir, dar las herramientas para que las personas piensen y vean cómo pueden afrontar ese futuro cambiante. Siguiente. ¿Cómo podemos consolidar la ciencia y tecnología en la estructura productiva actual? Siguiente. En realidad, si nosotros miramos cuál es nuestra situación actual, nuestra economía, y es interesante ver ese ejercicio, si miramos Perú 1950 y tomamos la misma foto de su estructura productiva Perú 2014, 2013, les hago el reto y no pueden ver la diferencia si es que miramos por grandes agregados de participación de los sectores productivos. Minería sigue pesando igual, manufactura sigue pesando igual, comercio, servicios sigue pesando igual. Esa es la foto. Una vez hicimos el ejercicio y las proporciones son muy parecidas. Internamente habrán cambiado la distribución de algunos subsegmentos, pero esos segmentos permanecen de alguna manera inalterados. Y el reto está cambiar, porque evidentemente, si solo seguimos siendo un país exportador de materias primas, estamos sujetos a los impactos de los precios de los commodities. Tenemos que apostar por productos que tengan cada vez mayor valor agregado. Y eso solo es posible si es que podemos desarrollar la tecnología e incorporarla dentro de nuestros procesos productivos. Entonces, ¿qué tenemos actualmente? Tenemos una economía desequilibrada, con bajos niveles de complejidad y enormes brechas de productividad. ¿Cuál es la visión de futuro que tenemos que apostar? Es una economía con enfoque exportador, basada en unas MIPES altamente competitivas, intensivas en conocimiento, articuladas con las multilatinas y formando parte de las cadenas de valor. Pero eso solo va a ser posible si es que podemos tener y desarrollar capitales de riesgo, fortalecer las capacidades de gestión de las empresas y, lo más importante, desarrollar innovación y la capacidad para poder absorber esta tecnología. Nada sirve si es que podemos desarrollar mucha investigación, mucho conocimiento, si las empresas no están en esa capacidad de poder aprender e incorporar dentro de sus procesos este nuevo conocimiento. Siguiente. El proceso de industrialización, solo mediante un proceso de industrialización ordenado, inclusivo y orientado al futuro, es posible articular las pymes con las multilatinas peruanas. ¿Y qué cosa debemos hacer? Actualmente, como les señalaba, las pymes tradicionales se caracterizan por presentar una falta de capital de riesgo, baja tecnología, mala gestión, baja productividad, bienes no transables, vale decir bienes que solo se pueden vender en el país y no son competitivas en el sector externo. Y el tema es mirar hacia un futuro cómo lograr pymes que sean intensivas en uso de tecnología, conectadas a cadena de valor global, altamente productivas, con capacidad de innovación. Pero esto solo es posible si es que hay esta articulación. Una articulación que permita juntar a las microempresas, a las pymes, pero también como cabeza de lanzas a las empresas nacionales que ya están articulándose y están conectándose y exportando, por lo menos en el entorno de Latinoamérica. Siguiente. Entonces, solo a través de un enfoque integral permanente en el tiempo, que no escoja ganadores y que relacione la provisión de capital de riesgo con la transferencia de tecnología y la mejor gestión, vamos a poder lograr eso. Para eso, transformar estas pymes tradicionales en pymes intensivas de conocimiento, se requiere un elemento importante: financiamiento, capacitación y desarrollo, innovación, absorción tecnológica. Siguiente. Esto resume básicamente algunos elementos que consideramos son centrales en este proceso. El primero es desarrollar de manera intensiva un fondo de garantía de capital de riesgo para las pymes. Si bien es cierto, ya el país ha empezado a tener algunos fondos para poder
desarrollar este tipo de capitales de riesgo, pero aún todavía es insuficiente. Si nosotros miramos cuál es, generalmente cuando miran un indicador de qué tan emprendedores son los peruanos, aparecemos pues entre los primeros lugares porque, no sé, los amigos del Ministerio de Producción nos pueden decir, creo que hay más de 1 millón de empresas. Pero ¿cuántas de esas rápidamente mueren en el primer año? La tasa es muy alta de muerte. Y muchas de estas empresas mueren porque surgen como una capacidad básicamente no de generación de empresa, sino como una necesidad de sobrevivencia. Y tenemos que cambiar eso a empresas que nazcan justamente porque su espíritu es desarrollo de empresa, no como una búsqueda de alejarse del desempleo. Pero para eso tenemos que tener fondos de capital de riesgo, como ya había señalado y el diagnóstico nos dice. Actualmente una empresa que incluso tuviese una buena idea y qué bueno que aparezcan estas iniciativas para poder fondos concursables, aún no son suficientes. Y se requiere porque la banca actualmente ofrece a tasas muy altas estos préstamos para desarrollar este tipo de iniciativas. Lo segundo que se requiere es tener un instituto de investigación y desarrollo de las PYME que genere este tipo de conocimiento, que aterrice este conocimiento para su traslado en las empresas. Pero el otro elemento importante es que alguien esté observando cuáles son las tendencias mundiales, vale decir, tener un observatorio tecnológico del Perú, que no solo se dedique a investigar, sino tenga esa visión respecto a qué está pasando en el mundo, cuáles son esas tendencias y sobre qué tendencias deberíamos nosotros abordar para poder incorporar esos riesgos o oportunidades que se avecinan, ¿no? Siguiente. Si nosotros miramos cómo se hace este desarrollo en otros países, vemos que, por ejemplo, en Israel, Corea del Sur, Estados Unidos, hay iniciativas intensas que justamente en las cuales el Estado ha desarrollado capitales de riesgo. Actualmente se están desarrollando algunos capitales de riesgo que participan COFIDE, FOGAPI y Banco de la Nación, pero evidentemente creemos que estas iniciativas tienen que multiplicarse para poder tener el alcance y servir como elemento de quiebre para que las empresas puedan lograr un desarrollo significativo a futuro. Siguiente. Respecto a los institutos de investigación y desarrollo de las pymes, Estados Unidos, que es generalmente un lugar que en nuestro imaginario aparece como un lugar de alta innovación, no deja de pensar en innovación. Si nosotros miramos el mensaje presidencial de Obama del año 2013, creó todas estas instituciones. Creó un Instituto Nacional de Innovación Manufactura Aditiva, Instituto de Innovación Manufacturera y Generación Electrónica de Potencia, Instituto de Innovación, Diseño y Fabricación Digital, Instituto de Innovación de Manufactura de Metales Ligeros y Modernos. Siguen pensando en investigación y desarrollo. A eso tenemos que apuntar. Siguiente. En España, por ejemplo, hay un observatorio de tecnología que busca justamente cuáles son esas tendencias. Y lo que necesitamos apuntar es que ya las instituciones que actualmente existen podamos formar una red para poder tener esa visión de identificación de tendencias, compartirlas y trasladarlas para que éstas potencialmente, como os mencioné, identifiquemos los riesgos y oportunidades y podamos abordarlas. Siguiente. Esto es, de manera resumida, los elementos que consideramos son centrales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. El tema de financiamiento, capacitación y desarrollo, innovación tecnológica, como 3 ingredientes centrales para dar este salto cualitativo. Siguiente. Aquí queríamos mostrarle un avance de un desarrollo de investigación que estamos desarrollando en el que hemos podido caracterizar sobre la base de una encuesta de 100 expertos y 4 paneles desarrollados en 4 regiones del país, en el que se han podido identificar 36 sectores productivos que se señalan que tienen alto potencial de desarrollo. Siguiente. Aquí podemos enumerar algunos de estos sectores. Por ejemplo, aparece el desarrollo del sector turístico, tecnología de gas, hidroenergía, producción orgánica, acuicultura, desarrollo de plantas medicinales, etcétera. Tenemos varios sectores a donde apuntar y empujar. Evidentemente no es señalar solo este sector es el que se va a desarrollar o no, pero hay que ver cuáles son las que tienen mayor potencial de desarrollo para darles, en todo caso, el empuje tecnológico que se requiere. Siguiente. Y esto resume un poco la idea. Actualmente, si miramos al Perú, nuestras grandes empresas, ¿cuáles son? Gloria, San Fernando, Bembo, Salicorp. Son empresas grandes en relación a lo que nosotros consideramos grandes. Pero si nos comparamos con marcas como Toyota, Samsung, HP, Nissan, Apple, son empresas de conocimiento. Son grandes no por su tamaño en sí mismo, sino por la innovación que éstas han logrado a través del tiempo.
y justamente el reto está ahí, tratar de que las marcas peruanas lleguen a ser conocidas a nivel mundial, no solo a nivel nacional. Muchas gracias.